Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Daniel. Ya estuvimos considerando el capítulo 1 y la introducción, pensando en algunas características de este libro tan importante dentro del canon de las Escrituras. Es un libro que, si bien es uno de los profetas menores, contiene, además de los relatos favoritos de muchos, como comentábamos en la clase pasada, las historias de Daniel y de sus amigos y todas esas cosas tan emocionantes y tan lindas de ver en la Escritura, contiene unas piezas claves de la interpretación profética, no solo para la historia del pueblo de Israel, o sea, no solo vinculadas con Israel, sino también que tienen que ver con toda la historia de la humanidad, ¿no? Y el plan de Dios a lo largo de los siglos hasta la consumación de la historia. En el capítulo 1, antes de eso estábamos pensando que tenemos dos partes centrales o dos partes importantes cómo dividir el libro, ¿no? Primero 6 capítulos que contienen todos esos relatos históricos, biográficos de la vida de Daniel, y los segundos capítulos, 6 capítulos, la segunda parte del libro, ya tiene que ver más con las visiones de Daniel y con todas esas cuestiones proféticas de la que estábamos considerando. Hoy vamos a mirar el capítulo 2, que tiene un poco una mezcla de las dos cosas, porque en este capítulo vamos a ver al rey Nabucodonosor teniendo un sueño que requiere una interpretación. Y ese sueño también es una profecía o una visión que Dios le da a Nabucodonosor, una revelación de lo que él piensa hacer a lo largo de la historia y que Daniel tiene que interpretar y explicar para el rey. Pero vamos a mirarlo leyendo un poco el capítulo y después mirando algunas de las cosas que podemos aprender de acá. Acá en el material, capítulo 2, en la página 17, vamos a ver este capítulo que yo le puse, marcar diferencias en un sistema incoherente. Y vamos a tratar de ver, por un lado, el aspecto práctico de la situación que enfrentaron Daniel y sus amigos frente a la amenaza del rey Nabucodonosor, y después vamos a tratar de ver un poquito cuál era el significado del sueño que el rey tuvo y qué explicación le podemos encontrar en la Escritura. Así que vamos a leer el texto bíblico, vamos al capítulo 2 de Daniel y empezamos la lectura en el versículo 1. Y dice así: en el año segundo del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Versículo 4. Entonces hablaron al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos, y responderemos a la interpretación. Respondiendo el rey dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, y si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas convertidas en muladares. Y si me mostrás el sueño y su interpretación,
recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis vuestra respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Vamos a dejar por acá un poquito de lectura, después vamos a ir avanzando a medida que vamos viendo lo que este relato nos cuenta, ¿no? Creo que la mayoría seguramente alguna vez leyó o escuchó esta historia del sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor era el gran rey de Babilonia, ¿no? El hombre que había conquistado Judá, que había llevado cautivos a Daniel y a sus amigos, junto con un montón de gente más, y el que había exigido que los pusieran a ellos a estudiar durante 3 años para prepararlos para que sirvieran en su corte como sabios, como personas que pudieran aconsejar. Estuvimos pensando un poquito en lo que el sistema de este mundo hace, tratando de amoldarnos a su forma, ¿no? Tratando de que borremos o olvidemos nuestra identidad cristiana y que seamos todos iguales y que pensemos todos la misma cosa. Y vamos a ver cómo ese proceso continúa ahora en el capítulo 2. Así que en este tiempo pasó un tiempo, es el segundo año del reinado de Nabucodonosor, ya estos hombres habían terminado sus estudios, Daniel, Misael, Ananías, Azarías, ya formaban parte del conjunto selecto de los sabios de Babilonia, pero obviamente eran los nuevos del grupo, de manera que no son convocados en primera instancia cuando el rey tiene el sueño. Sin embargo, vamos a ver cómo después sí son importantes para que el rey se entere de lo que Dios le quería transmitir. Así que una noche de Nabucodonosor tiene este sueño, o sea que es un sueño repetido, un sueño que lo inquieta, ¿no? Y que él necesita saber cuál es su interpretación. Siempre se pensó en la historia, incluso ahora hay pensamientos de gente que dice que los sueños tienen un significado. Y Nabucodonosor quería conocer cuál era, ¿no? El sueño obviamente no era un sueño corriente, esos que uno puede tener en una noche que no comió mucho, no descansó bien, lo que sea, o que está preocupado por algo, sino era algo que él podía intuir que tenía un significado más allá de algo que se pudiera inventar. Y entonces convoca a todos los sabios de su reino, y ahí vieron que se hace una lista de las personas a las que él llama, ¿no? Dice magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Es decir, toda una clasificación de sabios y de personas que estaban ahí en su reino, que cada una tenía un rol, ¿no? Uno puede mirar, pensar primero que los magos no eran los magos, los ilusionistas que nosotros vemos en la televisión o que a veces animan alguna fiesta o algún show de televisión, sino que se le decía así a las personas que eran eruditas, versadas en ciencia y en determinados conocimientos. Los astrólogos, ¿no? Eran los que se dedicaban a estudiar el cielo y a ver el movimiento de los astros, ¿no? Y también a sacar conclusiones de eso. Se les atribuía el poder de vaticinar el futuro. Los encantadores o hechiceros eran los que decían invocar poderes espirituales para lograr sus propósitos, y los caldeos son un término genérico para designar a hombres sabios que estaban involucrados en los asuntos de gobierno. Nabucodonosor quería tener a todo el consejo, ¿no? Todas las personas que le podían aconsejar, que podían aportar algo a la respuesta de su pregunta, que era el significado del sueño. ¿Qué significa lo que soñé? Así que quizás en la madrugada o en la mañana temprano fueron reunidos todas aquellas personas, se presentaron delante del rey
y el rey les plantea su asunto. Y al principio todo parece algo normal. Él le dice, miren, tuve un sueño y necesito saber qué significa lo que soñé. Y los sabios, los encantadores, todo el grupete dice, bueno, sencillo, díganos qué soñó y nosotros le vamos a decir qué quiere decir lo que soñó. Pero ahí es cuando se complica la cosa, porque el rey dice, no me acuerdo qué soñé. No sé lo que soñé, el asunto se me ha ido, dice ahí. Así que me tienen que decir lo que soñé y me tienen que decir qué significa lo que soñé. Y si no me dicen ninguna de las dos cosas, entonces los voy a matar, ¿no? Estaban condenados a muerte, no solamente ellos, sino también sus familias, e incluso el predio donde estaba su casa iba a ser derrumbado todo y convertido en un basurero, ¿no? Así se movía Nabucodonosor en ese tiempo, ¿no? Con ese poco equilibrio. Así que plantea esta situación. Le dice, bueno, si me dicen lo que soñé, entonces los voy a llenar de oro, los voy a recompensar, van a recibir un montón de honores y gloria, pero si no me dicen lo que soñé y qué es lo que significa, entonces van a ser todos muertos. Y claro, los sabios, los eruditos, todos estaban en un grave aprieto, porque evidentemente no había manera, ¿no?, de poder responder la pregunta que el rey le estaba haciendo. Y se lo plantean así al rey. Le dice, bueno, por eso nadie puede saber eso, no lo podemos decir, díganos lo que soñó y nosotros le decimos lo que quiere decir. Y el rey entonces dice, no, lo que pasa es que lo que ustedes quieren es sanatear. O sea, si yo les digo lo que soñé, van a inventar una explicación para ese sueño. Yo quiero que me digan lo que soñé y quiero que me digan la interpretación, porque quiero estar seguro que saben qué significa lo que soñé. A mí acá me da la impresión de que el rey sabía perfectamente lo que había soñado, no se había olvidado, pero quería que los sabios respondieran las dos cosas porque tenía este miedo que les dice a ellos. Yo les digo lo que soñé y ustedes inventan una sanata y tratan de tirar una fruta ahí para darme una explicación del sueño. Entonces, para que yo sepa que realmente pueden interpretar el sueño, quiero que me lo digan. Si no me saben decir el sueño, es porque no tienen la capacidad que dicen tener de invocar espíritus, de hablar con el más allá, de mirar los astros, etc. Y ellos tienen que reconocer que lo que le pide el rey es imposible. Humanamente es imposible. Salvo para los dioses, dicen ellos. Pero los dioses no viven con la carne, ¿no? O al menos eso era lo que ellos pensaban, ¿no? Que la morada de Dios no es con los hombres, no está cerca de las personas. Y una de las cosas interesantes que podemos ver en este libro de Daniel es cómo se rebate este pensamiento, ¿no? Cómo el libro de Daniel nos deja ver que sí hay un Dios que está en el cielo, que guía todas las cosas, pero que también es un Dios que está cerca de los creyentes. Y este es un gran contraste entre los dioses paganos y el Dios de los cristianos, o el Dios de la Biblia, para ser más genérico. Mientras que los dioses de las religiones paganas o de los cultos paganos eran seres alienados de la tierra, despreocupados de lo que le pasaba a los hombres, que lo único que podían pedir a las personas era que cumplieran con alguno de sus caprichos para satisfacer sus deseos o sus necesidades. Eran dioses lejanos a los que había que hacer cosas para que estuvieran contentos y no los castigaran. El Dios de los israelitas era un Dios cercano, que se preocupaba por las personas, que se preocupaba por el bienestar de sus hijos y que los protegía. No solamente estaba cerca de las personas, sino que además actuaba para beneficio de las personas, como vamos a ver. Este es el Dios de Israel y es el Dios, nuestro Dios personal. El Dios que nosotros tenemos es un Dios que está cercano de nosotros. ¿Y cuántos textos hay en la palabra de Dios que nos hablan de esta realidad, ¿no? De la cercanía de Dios con los creyentes? Acá hay algunos versículos anotados, ¿no? Me gusta, por ejemplo, el versículo Deuteronomio 33, 27. Dice ahí Moisés, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo sus brazos eternos, ¿no? Y da esa idea de un Dios que, si bien está
en los cielos, que si bien es omnipotente, que está en su trono en el cielo, sus brazos que nos sostienen, que nos ayudan, sus manos que nos protegen, están cerca de nosotros. Otro versículo, Salmo 145, 8, dice: cercano está Jehová de todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y otro versículo que me encanta es el Isaías 57, 15, que dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y me encanta ese contraste, ¿no? Yo soy el alto y sublime, el que habito en la luz, como dice Pablo, en la luz inaccesible, en la santidad, allá arriba, donde parece que nadie puede llegar, pero al mismo tiempo estoy cerca del quebrantado y del humilde. Y esa es la visión que la Escritura nos da de nuestro Dios. Un Dios que está en el trono, un Dios que gobierna sobre todas las cosas, que conoce todo, que puede hacer todo, pero que no está lejos de nosotros. Al contrario, se hizo cercano. Se hizo cercano al punto de que habitó entre nosotros, dice la Escritura. Y nosotros vimos la gloria del Padre, ¿no? Por medio del Señor Jesucristo, cuando Él tomó forma humana. El Señor Jesucristo no solamente estaba cerca de nosotros espiritualmente, ¿no? Sino que Él caminó entre nosotros. Él participó de nuestra experiencia. Dice el escritor de Hebreos, Él participó de carne y sangre, es decir, se hizo semejante a uno de nosotros y compartió nuestras situaciones, nuestras necesidades, nuestra angustia, nuestra pena, todos los dolores de la experiencia humana, todas las necesidades, todas las limitaciones, excepto del pecado. El Señor Jesucristo las pasó, ¿no? Y por eso dice la Escritura que Él nos puede comprender. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que es semejante en todos nosotros, pero sin pecado. Dios está cerca de nosotros y estuvo cerca de Daniel y sus amigos en un momento de crisis. Porque acá podemos encontrar una de las cualidades del sistema en el que estamos, este sistema incoherente en el que a veces nos encontramos, que es absolutamente violento e irracional. Nabucodonosor era un soberano. En su tiempo había llegado al trono y era la persona que tenía autoridad sobre todas las cosas. No solamente sobre cosas de gobierno, sino sobre la vida de todos sus súbditos y de todas las personas que estaban en su reino. Para él era lo mismo dar la vida que quitarla. Él tenía esa autoridad. No había derechos humanos, ni leyes, ni constitución, no había nada. Lo único que había era la voluntad de Nabucodonosor para hacer lo que él quería. Y él pensaba que era el que mandaba más y nadie podía contradecir lo que él decía. Así que cuando ellos le dijeron que no, el hombre no lo tomó bien y mandó matar a todo el mundo. Así que no era solamente una metáfora esto de que los voy a matar a usted y a su familia y a convertir su casa en basurero, sino que efectivamente dio la orden a sus verdugos de que cumplieran esa sentencia. Y ahí es donde entra en la historia Daniel y sus amigos, porque ellos no habían sido convocados a esa reunión, no sabían lo que estaba pasando, sin embargo, como estaban en la lista de los sabios de Babilonia, los fueron a buscar para ejecutarlos. Y ahí, ahí entran entonces en juego Daniel y los amigos. Claro, ellos no tenían ni idea de lo que estaba pasando y piden un poco de tiempo para poder reaccionar, ¿no? y ver de qué manera se podía solucionar la situación. Pero acá, antes de ver eso, me gustaría señalar algunas características del sistema de Nabucodonosor y ver que tienen un paralelismo con las cosas que pueden pasar en este mundo en el que estamos viviendo, en este presente. En primer lugar, vemos que era un sistema impulsivo. Nabucodonosor no considera para nada las consecuencias de sus acciones. Él estaba a punto de matar a todas las personas que tenían conocimiento de su reino. Porque, bien, podría haber, es cierto, en todo ese grupo de personas que decían invocar espíritus y ver el futuro y consultar los astros, puede que haya algún grupo de chantas.
pero también eran parte de ese grupo los sabios de Babilonia, los eruditos, los matemáticos, los arquitectos, es decir, las personas que realmente sabían y hacían avanzar la nación con su conocimiento, eran parte de ese grupo. Y él, en un arranque de ira, los iba a limpiar a todos, ¿no? Como que no estaba muy equilibrado esa decisión, no estaba muy pensada. Solamente era algo que se le ocurrió en un momento de calentura y ya lo iba a hacer. Y así el sistema también opera a veces, ¿no? Ataca a las personas, juzga sin considerar y toma decisiones sin ver cuáles pueden ser las posibles consecuencias. También era un sistema injusto, porque terminaba metiendo a todos en la misma bolsa, ¿no? Y el Daniel y sus amigos eran considerados como sabios, pero ellos no habían tenido la chance de poder considerar siquiera si podían o no responder a la pregunta del rey. Como aquellos representantes no pudieron, bueno, todos los sabios iban a morir. Y eso también pasa en un mundo como este en el que nos movemos, donde se tiende a generalizar y etiquetar a las personas y después actuar en consecuencia. En tercer lugar, es un sistema inestable, ¿no? Inestable en el sentido de que va a los extremos con facilidad, ¿no? Y uno lo puede ver en este relato. Nabucodonosor era así. De repente te quería matar y de repente te quería ensalzar y ponerte encima de todos, ¿no? Y en un momento los sabios eran personas que había que ejecutar y en otro momento eran la salvación de la nación. Y el mundo también pasa en estos extremos, ¿no? En un montón de cosas que uno puede ver en el mundo en el que está andando. Es un sistema incoherente, ¿no? Es un sistema que no sabe bien para dónde va, que toma decisiones en función de los caprichos de su corazón, que dice la Escritura que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y lamentablemente este es el mundo en el que nos movemos, un mundo que tiene el entendimiento entenebrecido porque ha decidido rechazar a Dios y el conocimiento de Dios, y por eso no sabe a dónde va y anda a los bandazos. Así que es un mundo que tiene estas características al que se enfrenta Daniel y sus amigos sin demasiado tiempo para prepararse. Pero ahí encontramos lo que pasa después, ¿no? Daniel es un siervo inteligente. Hay que leer 2:14, versículos 23 al 28, no lo vamos a leer para que no se nos vaya tanto el tiempo. Pero ahí vamos a ver cómo ellos llegan ante las personas que habían venido para cumplir con la comisión del rey, con la sentencia de dar muerte a los sabios, y cuando se enteran de la situación, ¿no? Hablando con estas personas con las que ellos ya tenían contacto de todo el tiempo de su educación, le piden tiempo. Dice, habló Daniel con prudencia, habló con discreción y sensatez, habló con mucho tacto e inteligencia, dice otra versión, manejó la situación con sabiduría y discreción. ¿No? Daniel no reaccionó con temor, con locura, con desesperación, sino que bajó la pelota al piso, le pidió a este hombre que le diera tiempo para pensar cómo reaccionar y ver si ellos sí podían darle una respuesta favorable al rey. Y ahí se destaca la prudencia de Daniel, ¿no? Una persona que piensa antes de actuar y que trata de razonar también con los demás. En segundo lugar vemos la demostración de la fe, porque la confianza que Daniel tenía no estaba puesta en todo lo que había aprendido, y se fue a buscar las carpetas de apuntes a ver si ahí podía encontrar algo que lo ayudara a zafar. Él tenía una esperanza y era que Dios lo ayudara a darle la respuesta al rey, la respuesta que estaba buscando. Así que confiaba en que Dios podía ayudarlo en semejante situación. Sabía que, como habían dicho los sabios y adivinos del rey, eso no tenía una respuesta humana, sino tenía una respuesta divina. Otra cosa que me gusta destacar es el compañerismo de Daniel, porque él enseguida se dirige a sus amigos y les hace saber lo que había. Así que Daniel no se largó por la cuenta, no trató de resolver solo el asunto, sino que se apoyó en sus compañeros para poder encontrar una respuesta. No para tirar una lluvia de ideas, a ver quién le pegaba algo, sino para que juntos pudieran invocar a Dios, ¿no? Acompañándose mutuamente en oración para rogar a Dios para que les diera la respuesta. Eso es sentir la responsabilidad y también disfrutar de la amistad y del valor de la amistad en el servicio a Dios que tanta bendición nos trae.
Otra cosa que encontramos es la dependencia de Daniel, porque él estaba convencido de que si alguien los podía ayudar, ese era Dios. Hay un Dios en el cielo, como va a decir en su respuesta. Y si Dios no daba la respuesta, entonces ellos iban a morir, pero confiaban en aquel que es el sustentador y ayudador de los creyentes. Avanzando el capítulo, vemos en el versículo 24 la integridad de Daniel, ¿no? Porque ahí llega el momento en que Daniel se presenta después de un tiempo de oración y en que el Señor en su misericordia les concede la respuesta. Llega Daniel y se presenta delante del rey. Era un joven, ¿no? Un cautivo que había venido hace poco tiempo, apenas había tenido un tiempo para aprender algunas cosas de la sabiduría y las letras de los babilonios, y ahora ya pretende tener la respuesta a una pregunta que ninguno de los otros sabios había podido tener. Sin duda era el momento para agrandarse, sin duda era el momento para llevar agua para su molino, para aprovechar y decir: acá estoy yo, soy el más sabio de todos, no en vano fui el mejor de mi clase, y ahora yo les voy a decir lo que el rey quiere saber. Todo lo contrario, Daniel no aprovecha eso para su gloria personal y pondera a Dios, pone la gloria que le corresponde a Dios en Dios. Él dice que es verdad que ningún ser humano puede responder al rey en su pretensión de saber lo que ha soñado y que quiere decir lo que ha soñado, pero sí hay un Dios en el cielo. Y ese Dios no solamente controla la historia, sino que también había revelado al rey lo que iba a hacer con la historia. Ahí está demostrando toda la unidad, la humildad, ¿no?, que Daniel pone arriba de la mesa. Él se pone a sí mismo en el papel de un sencillo vocero de Dios. Yo no sé nada, ¿no? El que sabe es Dios. Lo único que voy a hacer es transmitir lo que Dios me quiso contar, de lo que te va a revelar. Y por último, no debe pasarse por alto la gratitud, ¿no? A veces frecuentemente olvidada en nuestras oraciones, porque nos gusta mucho pedir y armamos una lista de cosas para pedir, pero después que el Señor a veces concede lo que nosotros pedimos, nos olvidamos de agradecer, o capaz que lo agradecemos una vez como para cumplir con el protocolo. Pero Daniel tuvo su tiempo para agradecer a Dios, ¿no?, para darle gracias a Dios porque él había dado la respuesta a aquel asunto tan complicado y tan delicado. Por último, que me quedaba una virtud más que es importante destacar, y es la veracidad de Daniel, ¿no? Una de las cosas que caracterizaron a Daniel a lo largo de toda su vida, desde este momento, ¿no?, incluso desde antes hasta el final de su vida, es la capacidad de decir lo que había que decir a quien se lo tuviera que decir. No importaba si era una cosa buena o una cosa que iba a ser dura. En este caso, le tocó transmitir un mensaje que podía halagar los oídos de Nabucodonosor, porque le iba a decir que él era la cabeza de oro, el rey más importante de todos. Pero cuando tuvo que decirle a otros reyes cosas que iban en contra de eso, también lo iba a hacer, sin agregar ni quitar nada del mensaje que Dios le había dado para transmitir. Y eso es importante. Para nosotros que queremos ser transmisores del mensaje de Dios, qué importante es que podamos retransmitir la palabra así como la hemos escuchado. Como Pablo le decía a Timoteo, que conseguí gente que transmita el mensaje con la fidelidad con que vos la estás transmitiendo de lo que yo te dije, ¿no? Y una cadena de fidelidad para que el mensaje permanezca en pureza. Muy bien, vamos a cortar por acá y vamos a seguir en la siguiente clase con lo que nos queda de este capítulo 2. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.